soy Francisco Leone, soy médico y actualmente hago salud pública. A Mario lo conocí como alumno en el año 72, cuando ingresé a la Facultad de Medicina, y él era decano de la Facultad de Medicina. Lo escuché tuve la suerte de escucharlo en uno de sus tantos célebres discursos que hizo en la Facultad de Medicina, en aquellos tiempos con mucha movilidad que había para esa época. Y después, bueno, después el vínculo con Mario se fue dando a través de distintas instancias, pero fundamentalmente la primera instancia que yo recuerdo así fue cuando empecé a hacer el diplomado en salud pública en la Universidad de Buenos Aires, que por supuesto las lecturas de Mario Testa y de sus libros era lectura obligada prácticamente. Yo hice el diplomado en el año 85. Hicimos un curso que hizo Mario coordinándolo con Carlos Bloch, también otras de las celebridades que lo acabamos de perder hace muy poquito, que fue un poco el creador de los cuadernos médicos sociales de Rosario. Mario y Carlos Bloch, probablemente dos de las personas más importantes que ha tenido la salud pública en la Argentina, hicieron un curso de planificación junto con Susana Belmartino, también otra historiadora que trabajó también vinculada durante muchísimos años a los cuadernos médicos sociales y al grupo y con Carlos Bloch. Hicieron un curso de planificación. Me acuerdo que había una fundación Banco Patricio, que estaba ahí en la calle Callao. Hicieron un curso y ahí fue el primer vínculo que tuvimos. Yo estaba haciendo el diplomado y con algunos de los compañeros, y fue ahí donde empezamos a estrecharnos más fuertemente con Mario, y después lo veíamos en cada oportunidad que teníamos la posibilidad de poder participar en actividades donde estuviera Mario, a partir de varias articulaciones con Celia Iriar. También empezamos a trabajar con él, hicimos una coordinación en ciencias sociales, hicimos un curso sobre salud colectiva, y lo hicimos en sociales porque era muy difícil poder hacer un curso de salud colectiva en el espacio de salud. Y también tuve la oportunidad de trabajar con Mario cuando pasé por la Oficina Sanitaria Americana, la Oficina Sanitaria Panamericana, que la representación en Argentina, en la época que estaba el doctor Carlos Vidal como representante, estoy hablando año 86, 87, de estar trabajando en forma conjunta. Mario había sido contratado por Vidal, nosotros también éramos un grupo de gente joven que recién terminábamos el diplomado, y bueno, ahí pudimos articular con Mario y con un grupo también importante de sanitaristas, que la verdad que aprendimos mucho. Pero creemos que, por lo menos así, en el vínculo más estrecho que elaboramos con Mario fue cuando trabajamos el curso de salud colectiva en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Lo dimos durante 2 años, y la verdad que ahí lo vivimos permanentemente, y lo vivimos muy estrechamente, de compartir no solamente espacios académicos, sino otro tipo de espacios. Y la verdad que aprendimos a leerlo, aprendimos a escucharlo, aprendimos a poder realmente saber que era una diferencia entre un pensador moderno de la salud y muchas de las cosas que veíamos como salud pública preestablecida, sin pensamiento crítico, y que realmente uno creció muchísimo al lado de él, ¿no? O sea, ha sido y será un referente permanente para nosotros de la salud pública. De hecho,
uno utiliza casi permanentemente, parte de sus textos. Creo que pensar de salud es casi como una Biblia sanitaria para nosotros. Después de esto empezamos a trabajar bastante estrechamente. A mí me tocó en ese momento ir a trabajar a la obra social de Tierra del Fuego, bueno, siguiendo un poco una propuesta de los compañeros de ATE de allá de Tierra del Fuego, que tocó haber sido elegidos por el voto popular en la provincia, y bueno, tuve la suerte de poder acompañar en ese proyecto. Y también, tanto a Mario Testa como a Celia Iriar, nosotros los contratamos para ser asesores de la obra social. De hecho, hicimos el curso de Pensar en Salud más austral, lo hicimos en Tierra del Fuego, que fue una experiencia realmente maravillosa. Después con Mario y con Celia, ya por los años 90, escribimos, tuve la suerte de trabajar con ellos y participar con ellos en un trabajo que publicamos en los Cuadernos Médicos Sociales, que fue un texto que creo que todavía aún tiene vigencia, que se llamó La salud en el marco del ajuste, y que realmente tratamos de analizar qué estaba pasando durante los años 90 en la salud a partir del ajuste. Mario ahí hizo todo un análisis económico de la trascendencia que tenían las políticas de ajuste en las políticas sociales y fundamentalmente las políticas sanitarias. Seguimos estrechamente vinculados. Tuvimos la oportunidad de volver a trabajar con Mario en una época que a mí me tocó estar en el Cucaiba, en la provincia de Buenos Aires, y le pedimos a Mario que nos diera una mano para tratar de analizar un poco, sobre todo incorporar en la lógica de los trabajadores de salud la posibilidad de poder hacer investigación básica. Hicimos varios cursos de investigación, hicimos varias investigaciones, con Mario inclusive fuimos a varios congresos presentando algunos trabajos, y bueno, siempre esto, aprendiendo mucho, disfrutando enormemente los espacios. Formó parte siempre de que, bueno, ¿y Mario qué piensa? Y bueno, para nosotros Mario es un hito irreemplazable para la historia de la salud pública, y creo que lo tenemos que, por lo menos, seguir pensando así, porque además nos enseñó a no quedarnos a revisar lo que veníamos haciendo, esto de la idea del pensamiento crítico, pensamiento que él hizo también para sus propias experiencias, porque él, cuando volvió del exilio de Venezuela, después de haber trabajado en el CENDES UPS, hizo un análisis crítico de lo que significó la planificación, inclusive el análisis de la planificación estratégica. Y bueno, esto mismo, repensarse a sí mismo, repensar una serie de procesos, a nosotros nos ayudó mucho a repensar nuestras prácticas, nuestros procesos, los procesos de la enfermedad, de atención. Y el pensamiento de Mario es un pensamiento que está estrechamente vinculado a las cuestiones populares. Más allá de que él ha participado de foros internacionales, es reconocido en todos los foros, probablemente haya sido el pensador vivo de la actualidad que tiene mayor reconocimiento en los foros internacionales. Es una persona que tiene una visión de la cuestión social, de las cuestiones de la incorporación de los sectores populares en la gestión y en las decisiones de las instituciones, en repensar las organizaciones de tal manera de que sean instituciones abiertas, donde las personas, los usuarios, forman parte de las propias instituciones. Él fue uno de los primeros que planteaba las cuestiones de las determinaciones sociales de la salud, o sea, que la problemática social no era una cuestión eminentemente técnica, sanitaria o médica, sino que era una cuestión que tenía que ver con los procesos socioeconómicos, políticos y culturales. Y bueno, esto fue uno de los temas, para su tiempo fue un adelantado en repensar muchas de este tipo de cuestiones. Si tengo que conversar de algunos temas de gestión o de pensar las organizaciones sanitarias, me es imposible hacerlo sin utilizar el postulado de coherencia de Mario Testa, que es una propuesta que nos hace mirar las organizaciones desde una mirada desde lo político, desde lo social, desde la ideología, desde
la posibilidad de que las organizaciones trasuntan cuestiones de poder, desde los marcos teóricos, desde las determinaciones, los condicionantes, o sea, temas que Mario los viene planteando desde hace muchísimos años, o sea, no aparece ahora en un documento de la Organización Mundial de la Salud, esto viene plasmado en pensamiento durante mucho tiempo y me parece que eso es la importancia de Mario. A Mario siempre le costó instalarse en la Argentina, o sea, parece que la tecnoburocracia sanitaria siempre le puso dificultades, pero bueno, desde el punto de vista de los que trabajamos no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, desde las posturas de la salud colectiva, del pensamiento crítico, Mario es el referente. Bueno, él en los últimos tiempos estuvo estrechamente vinculado a la maestría de salud pública de la Universidad de Lanús, junto con Hugo Spinelli. Fue prácticamente el espacio que más se ocupó en los últimos tiempos. Y la última experiencia así docente con la que yo participé fue esta experiencia de las facultades sociales, que también era interesante porque era trabajar un curso, una propuesta de salud colectiva en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que era un espacio que nos permitía poder avanzar en este tipo de cuestiones con un grupo de gente que lo seguía fundamentalmente a Mario, o sea, era... y que pudimos, un curso que lo hicimos durante 2 o 3 años, me acuerdo, y después la posibilidad de poder repensar con Mario las distintas organizaciones sobre las que fuimos atravesando, era prácticamente la necesidad de consultarlo a él cuál era su mirada, ¿no? Y después, bueno, la cantidad de gente que ha pagado, la cantidad de reuniones internacionales en la cual era fundamental que participara Mario, o sea, prácticamente los movimientos en Brasil, para Brasil Mario es un referente, todo lo que fue el movimiento de reforma sanitaria en Brasil lo ha tenido a Mario como uno de los grandes referentes, y que es un orgullo, ¿no? Porque en realidad fue y es uno de los pensadores más importantes de América Latina, ¿no? O sea, equiparable con cualquier otro referente, o sea, que en general cuando uno busca a alguien para pensar la salud pública habla de Carrillo. Me parece que lo de Carrillo ha sido una obra magnífica, pero también me parece que la obra escrita y el pensamiento de Mario Testa tiene los niveles de Ramón, ¿no? O sea, me parece que también lo ponen en ese nivel, ¿no? Me parece que es interesante ahora este reconocimiento que se le hace, porque a lo que realmente es una persona de muchísimo valor que probablemente no ha tenido el reconocimiento que se ha merecido. Y bueno, esto que por lo menos la legislatura de la ciudad lo reconozca como ciudadano ilustre, me parece que es un gran reconocimiento, y además que él lo pueda vivir, que él lo pueda sentir. Formamos parte del grupo de salud del centro de estudios que dirigía Claudio. Éramos un poco la parte sanitaria del centro de estudio de ATE. Y bueno, Mario siempre estuvo al lado de los trabajadores y trabajó con la gente de ATE, tuvo un estrecho vínculo, y fue a hablar en varias ocasiones a distintos foros que organizó. Él era un militante fundamentalmente, o sea, además cuando fue decano de la Facultad de Medicina fue un corto decanato, porque eran los grupos más progresistas del principio del gobierno de Cámpora, que duró poco, pero en el poco tiempo que duró realmente tuvo una mirada de la educación médica, por lo menos en los espacios universitarios, que fue totalmente distinto a lo que apareció posteriormente. Y mucha gente que lo escuchó y descubrió que era posible una alternativa, si bien eran épocas de muchos planteos alternativos, esta era una alternativa sanitaria interesante para el periodo. Fue muy importante para nosotros haber escuchado que había una mirada distinta, que había otra forma distinta de ver las cuestiones sanitarias, que los modelos sanitarios vigentes, con las hegemonías
planteadas desde los sectores técnicos o tecnocráticos había que repensarlas, y bueno, en esto un poco la mirada de Mario fue central. Y siempre él con una mirada en los trabajadores. Uno de los ejes centrales era la importancia que tenían los trabajadores de la salud y los trabajadores en la cuestión sanitaria. Siempre con su mujer, con Asia, que es una mujer de toda su vida, que también uno no lo puede pensar a Mario sin pensar a Asia, ¿no? Y sí, Mario fue uno, mirá, además interesante porque nos contaban el otro día, Mario fue uno de los primeros que utilizó una computadora. ¿Te imaginas? En la época de los años 60 la computadora era un monstruo enorme, porque él además tenía pensamiento matemático, porque era un tipo brillante. Me acuerdo que una de las cosas que nos enseñó Mario también, nada que ver con la salud, es a ver pájaros. A ver pájaros. En una época él caminaba mucho y salía a caminar por ahí, por la costanera, por donde está la reserva. Sí. Y empezó a hacer fichaje de pájaros. Y sabía de pájaros como... te gustaban sus pasatiempos. Me acuerdo porque ahí una vez me regaló una guía de pájaros y yo me compré un largavista porque él me enseñó a ver pájaros, entonces ahora voy con el largavista a todos lados. ¿Sí? Impresionante lo de los pájaros. Entonces salían con Asia a caminar y un día salí con ellos a caminar y me enseñaron, siempre me acuerdo porque ahí ese día vimos una garcita azul, una maravilla, en la costanera. Sí. Y hacía una descripción, hacían con Asia una descripción de los pájaros que era maravilloso, y después iban a la guía, hacía fichaje, o sea, hacían ficha técnica, como... lo que ellos veían, digamos, y con el largavista lo caracterizaban, entonces ya con el tiempo podían definir que lo que estaban viendo era un macho o una hembra, una maravilla la cantidad. Y la verdad que fue bárbaro, porque y siempre, me acuerdo cada vez que veo acá que hay muchos pajaritos de la tarde, cada vez que veo pájaros me acuerdo de Mario, la instalación de la cuestión de los pájaros. Está bueno, una buena distracción saliendo del... Sí. Y después lo gastronómico, las otras cosas que compartíamos eran espacios gastronómicos, así que me gustaba comer, sí, y tomar. Está bien, sí.